conferencia de hoy nos las va a dar el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello. Él estudió Derecho en la UNAM, después hizo su doctorado en Turín, Italia, tiene múltiples libros sobre cuestiones electorales y después de 11 años de consejero, casi 11 años de consejero, porque tuvo dos anteriores en el IFE, ahora está en el INE, pues creo que no hay pocas personas más autorizadas para darnos una conferencia sobre una reforma electoral. Lorenzo, te agradecemos muchísimo a nombre mío, de la línea y por supuesto del instituto, que estés aquí con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, María. Omitió en esta síntesis apretada, María, decir algo muy importante que explica en buena medida el tono de la presentación, que fuimos consejeros juntos y además somos muy buenos amigos y que estoy en casa, así que, pues bueno, la verdad es un verdadero privilegio poder participar en este evento. Celebro muchísimo que se esté realizando este evento, digamos, como un espacio de reflexión colectiva paralelo a los que se han abierto, a los múltiples que se han abiertos, pero que me parece que es fundamental no solamente por quien lo organiza, la doctora María Marván, que es una experta en los propios procesos políticos, sino también por el lugar que lo organiza. El Instituto de Investigaciones Jurídicas siempre se ha caracterizado por una tarea de acompañamiento crítico, como debe ser el trabajo de las universidades, aunque esto a algunos teóricos de la nueva dimensión de la ciencia les moleste. Una universidad que no es crítica, que no hace un análisis crítico de la realidad, es una universidad que está claudicando a su propia esencia, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas siempre ha cumplido con este rol de manera importante. Cuando me dijo María que estaba organizando un seminario sobre la reforma electoral, tuve un déjà vu, porque creo que es algo que el Instituto de Investigaciones Jurídicas en tiempos ya idos, yo era el responsable de organizar estos, ¿no? Pero esto nos habla, digamos, de una especie de una doble característica. Por un lado, una característica de las reformas electorales. Los alemanes gustan decir que la reforma electoral es una reforma interminable. Los procesos políticos son tan dinámicos, la cantidad de fenómenos nuevos que se van presentando, de desafíos, digamos, a los sistemas electorales, implican que el ajuste de las normas sea prácticamente permanente. Insisto, los alemanes suelen decir que la reforma electoral es una reforma permanente, y es un dicho de un país que se ha caracterizado por un largo periodo de estabilidad política. Pero por otro lado también, hablar de reformas electorales en México, insisto, más allá de los déjà vu, me parece que es producto también de eso que José Woldenberg denominaba el hecho de que en México nos cuesta muchísimo bajarnos de la noria electoral. Hay algún problema y queremos resolverlo con una reforma electoral. La paradoja de discutir de la reforma electoral hoy en día, más allá de su necesidad o pertinencia, y a eso me voy a abocar en unos minutos más, es el hecho de que lo que hace 30 años, y aquí hay dos estudiosas de los fenómenos políticos, Jackie Pechard y María Marván, lo que hace 30 años constituía no solamente un problema, sino probablemente el principal problema político cuando se pensaba, digamos, en la dimensión pública de la convivencia social, o, digámoslo así, hacia dónde encaminar nuestro Estado, que era justamente la dimensión electoral, y frente a la cual no es que no hubiera otros problemas, pero frente al cual los otros problemas pasaban a un plano secundario, sobre todo después de la profunda crisis social y política que se generó después de las controvertidas elecciones de 1988. Hoy, 30 años después, no es un problema. Sí, los problemas de la sociedad mexicana están en otros lados. Los grandes problemas que afectan a todos los ámbitos de la sociedad, incluido la dimensión electoral, son los problemas de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad y de inseguridad. Hoy lo electoral no representa una dimensión problemática, al grado de que anticipo una de las tesis que quiero sostener aquí: si no hay reforma electoral por alguna circunstancia, no nos va a pasar absolutamente nada. Tenemos un sistema electoral que funciona bien, que sin lugar a dudas es perfectible y sería deseable que se modificara, que se mejorara, pero es un sistema que garantiza lo que todo sistema electoral debe garantizar en democracia: la recreación pacífica por el poder público, la garantía de derechos políticos y la recreación de la pluralidad que caracteriza a toda sociedad democrática. Todas esas condiciones
están garantizadas con el sistema electoral que hoy tenemos. Se puede mejorar sin lugar a dudas. Quisiera aprovechar, el tiempo es muy breve, y esto es, le agradezco, María, porque esto es como un ensayo de lo que voy a tener que decir en unas horas más en la Cámara de Diputados, a la que gentilmente me invitaron y a la que ya me está gustando ir con mucha frecuencia, ¿no? Espero que no sea ni ánimos masoquistas, ni mucho menos se vuelva una costumbre, digamos así. Pero bueno, en fin, lo que quiero decir es que quisiera articular esta intervención en tres grandes apartados. La presentación que he preparado está a disposición de ustedes. María, si me permites, súbanla a la página, en fin, del seminario, en fin. Así que algunos temas los iré pasando de manera muy telegráfica, las cifras no me detendré en las mismas, salvo algunas referencias generales. Quiero articular esta intervención en tres partes. La primera es una retrospectiva histórica. Citando a Arnaldo Córdoba en un lindísimo libro colectivo, Historia para qué, Arnaldo Córdoba decía que la historia es maestra de la política. No entender nuestra historia es no entender dónde estamos y mucho menos poder tener los ejes orientadores hacia donde queremos encaminarnos. Así que una mirada retrospectiva para poder entender de dónde viene, cuáles son los trances que tuvimos que superar, cuáles fueron los problemas que enfrentamos y que buscamos resolver a lo largo de un periodo muy prolongado que conocemos como nuestro proceso de transición política o nuestro proceso de transición a la democracia, es indispensable para poder hacer un balance justo de dónde estamos. Y justo a eso es a lo que dedicaré la segunda parte, un telegráfico balance de nuestro sistema electoral. Hay que saber qué es lo que tenemos, cuáles son las fortalezas y en dónde eventualmente están las debilidades para antes de emprender un proceso de reforma electoral. Un mal diagnóstico de lo que tenemos es garantía segura de un fracaso o de una reforma electoral que no necesariamente mejore lo que tenemos, sino que con muchas probabilidades puede empeorar la realidad actual. Y justamente a partir de eso, permítame hacer no un análisis de las distintas iniciativas que se han presentado, no es ni mi rol ni el propósito de mi presencia aquí, pero sí algunas reflexiones respecto a las condiciones que deberíamos procurar en un proceso de reforma electoral y que si no se cumplen, probablemente es mejor quedarnos con lo que tenemos. En primer lugar, ¿de dónde venimos? ¿Alguna reflexión realmente hacia dónde hay que apuntar? Algunas reflexiones muy telegráficas. La transición mexicana es una transición sui generis. Poco o nada tiene que ver, salvo el hecho de que se empezó en un gobierno autoritario y se transitó hacia un gobierno democrático, con los que se han convertido en los modelos de estudio de las transiciones, la transición española, la transición chilena. Permítame hacer referencia a ese prototipo del estudio de las transiciones, la transición española. ¿En qué consistió la transición española? Así en síntesis telegráfica. Muere el dictador, viene un proceso de arreglo entre todas las fuerzas políticas que se traducen en ese consenso político y económico que fueron los pactos de la Moncloa. Se expide una nueva constitución, se convoca elecciones a la luz de la nueva constitución en clave democrática y al cabo de 3 procesos electorales todas las fuerzas del espectro político alcanzaron el poder por la vía de las urnas. Tan, se acabó la transición española. La nuestra es un poquito más compleja. De hecho, es un modelo atípico de transiciones, porque nuestra transición no implicó una ruptura constitucional ni política en un momento determinado, sino que esa transición, esa transformación se fue dando y articulando a lo largo de un plazo muy amplio de tiempo, a lo largo de más de 30 años, y a partir de una serie de reformas electorales que en el fondo transformaron al sistema electoral de manera radical, pero que mantuvieron el mismo orden constitucional, que todavía sigue vigente. La Constitución ha cambiado mucho, sin lugar a dudas, en los últimos 100 y pico de años de vigencia, de su vigencia, pero el orden constitucional sigue siendo esencialmente el mismo. Un sistema presidencial, en fin, con una aspiración democrática, etcétera, etcétera. Primer punto que hay que tener en cuenta. Ahora, una sugerencia de clave de lectura que yo voy a saltar algunas láminas, no me detengo a citar a Reyes Heroles, aunque valdría la pena mucho releer a Reyes Heroles y aquel célebre discurso de Chilpancingo, porque es de una vigencia verdaderamente brutal. Pero bueno, no me detengo a ello por obviedad de tiempo. Permítame una sugerencia de lectura de la transición para poder entender cuáles fueron los problemas que buscaron resolverse a lo largo de un largo periodo de casi 4 décadas y media que nos trajo a donde hoy estamos, en la dimensión estrictamente electoral, que es de lo que se trata este seminario.
No me voy a detener en las distintas reformas electorales. Jackie Pechard, Pepe Woldenberg han hecho ya un análisis detallado que no pretendo sustituir. Simple y sencillamente permítame sugerir una clave de reinterpretación para los efectos de esta charla de cómo podemos sintetizar los grandes momentos de nuestra transición o cómo podemos englobar a los distintos reformas electorales. Creo que una posible clave de lectura es la de intentar identificar cuál era la problemática fundamental que cada reforma intentó resolver bajo una premisa. Las reformas electorales no se agotaron con ese propósito, aunque este pudiera considerarse de alguna manera el propósito fundamental. Todas las reformas electorales tuvieron múltiples ámbitos que tienen que ver con el diseño de la autoridad electoral o con las condiciones de la competencia o con los procesos para inyectar credibilidad a la organización de las elecciones. Pero creo que hay propósitos fundamentales, digámoslo así, problemas que constituían la necesidad primordial a resolver en algún momento determinado de este largo periodo de transición de más de 4 décadas. Si aceptamos esta clave de lectura, me parece que podemos articular 4 grandes momentos. En un primer momento, viniendo de un régimen cerrado, excluyente, refractario a la pluralidad política, la primera gran necesidad era abrir el sistema de partidos y permitir que la pluralidad política se reflejara en el plano de la legalidad, no de la informalidad legal, y que esa pluralidad pudiera también tener una traducción, un reflejo en los ámbitos de representación política. A eso, podemos decir, se abocaron primordialmente, no exclusivamente, pero sí primordialmente, las primeras reformas electorales. Después de la crisis derivada de las elecciones, de las controvertidas elecciones de 1988, una nueva necesidad se colocó como prioridad, no la única, vuelvo a insistir, pero como prioridad en nuestra transición de democratización en el ámbito electoral. Era que las elecciones fueran creíbles, como se decía a principios de los 90, que los votos se contaran bien y que el voto contara efectivamente. Bueno, este segundo momento, es decir, crear un sistema electoral, y por sistema electoral hablo un conjunto, digamos, a un diseño institucional de instituciones, a un conjunto de reglas, de normas y a un conjunto de procedimientos con el propósito de inyectarle credibilidad y confiabilidad a las elecciones y por ende legitimidad a los gobiernos y a los órganos representativos electos mediante las urnas. En un tercer momento, como producto del primer ejercicio de fiscalización, un ejercicio embrionario, germinal, que se realizó en 1994, sin duda no exhaustivo como los que hoy tenemos, pero que tuvo la enorme virtud de poner por primera vez cifras ciertas, o por lo menos oficiales, de gasto en las campañas electorales, y que se realizó en las elecciones de 1994, se evidenció un nuevo problema a resolver: la profunda disparidad de recursos que disponían los partidos políticos. Después de ese ejercicio de fiscalización, se evidenció que el PRI había gastado el 85% de lo erogado en las campañas electorales y las oposiciones en su conjunto el 15% restante. El problema de la equidad se colocó como la nueva necesidad a enfrentar. Y en las siguientes reformas, vuelvo a insistir, la de 96 no solamente se dedicó a la equidad, le dio plena autonomía al INE, pero permítame centrarme en esta lógica de las grandes necesidades. Es decir, la tercera gran necesidad fue resolver un problema de equidad en la competencia, es decir, crear condiciones mínimas para que los partidos políticos pudieran competir efectivamente en los comicios. Dos fueron los grandes ejes a partir de los cuales esta equidad se construyó, estas condiciones de equidad se construyeron. Por un lado, el financiamiento público, que hoy está sujeto a una discusión por los montos que ha alcanzado, pero que permitió que los partidos contaran sin tener que recurrir a fuentes difíciles o eventualmente ilegales de financiamiento, competir efectivamente por el poder público. Dato curioso: la nueva fórmula de financiamiento todavía vigente, aunque ha cambiado el modo de definir el monto que se reparte desde 1996, detonó un periodo inédito de alternancia que se ha prolongado hasta nuestros días y que se ha acelerado, como diré más adelante, en el último periodo. Y el otro gran eje es el acceso a la radio y la televisión, que fue definido en 2007 con el nuevo modelo de comunicación política, todavía hoy vigente, y digo, sujeto sin duda a revisión, pero pertinente en sus grandes ejes. Finalmente, en 2014 se planteó una nueva necesidad. Y es que teníamos una serie de sistemas electorales profundamente disímbolos.
La calidad que se había alcanzado en los procesos electorales federales no necesariamente se traducía en el ámbito local, e incluso la fortaleza, incluso institucional, entre un estado y otro, o sea, los sistemas electorales eran profundamente diferentes. Lo que se pretendió como una necesidad que se abordó en esta cuarta y última etapa, con la reforma de 2014, fue tratar de homogeneizar y estandarizar la institucionalidad, los procedimientos, las reglas, los criterios con los que se realizaban las elecciones, tanto las federales como las locales. Hasta ahí esta dimensión histórica a la que dedico la primera parte de mi intervención. ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué ha pasado desde la última reforma? ¿Qué juicio podemos tener? ¿Qué balance podemos hacer del sistema electoral que ha estado vigente en los últimos 8 años y medio? Bueno, creo que el balance, y no es autocomplacencia, es sin lugar a dudas positivo. Pongo algunos datos para que no quede esto como una mera declaración de principio o como un mero planteamiento subjetivo. El INE ha venido organizando en los últimos 8 años y medio, desde 2014, el IFE ya convertido en INE, 330 procesos electorales de distinto tipo, como pueden ver. Aquí incluyo elecciones federales y locales, hechas estas últimas en colaboración con los soples, elecciones ordinarias y extraordinarias, las elecciones de partidos, de dirigencias de partidos políticos, las dos que hicimos, la del PRD y de Morena, la elección de la Asamblea Constituyente, los dos ejercicios de democracia directa federales, la consulta popular y la revocación de mandato organizadas en el último año, en fin, 330 procesos electorales. Dato comparativo, el IFE en 23 años organizó 18 elecciones federales. 330. Y ninguna de estos procesos electorales ha tenido una conflictividad postelectoral que hablara de una insuficiencia para encauzar la dinámica de la vida política de nuestro país pacíficamente a través de las urnas. Ha habido quejas, sin duda, litigios postelectorales amplísimos, pero los cauces institucionales siempre se siguieron y las decisiones de las autoridades electorales y los resultados de las urnas siempre prevalecieron y se han respetado. Es decir, tenemos un sistema electoral que en su finalidad fundamental funciona, que es recrear la disputa por el poder político de manera pacífica. Pero además, en estos 8 años, hemos vivido el periodo de mayor alternancia política en nuestra historia. El índice de alternancia a nivel nacional agregado es más del 62%. Estoy hablando del ámbito federal, local y municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que las probabilidades que tiene un partido de ganar que ha ganado un proceso electoral, de ganar el siguiente ciclo electoral, es de solo 1 de cada 3 posibilidades. ¿Esto nos vuelve más democráticos? No, Bovero y muchos otros nos han enseñado que la alternancia no es democracia, no es sinónimo de democracia. Lo que hace democrático a un régimen electoral, a un sistema electoral, es que existan las condiciones reales para que, si así lo decide la ciudadanía, ocurra una alternancia. Es la posibilidad real de la alternancia lo que hace democrático un sistema. Pero la constatación de que esas posibilidades realmente existen en el sistema electoral mexicano, salud, es que hemos tenido un índice de alternancia inédito en la historia del país. Los resultados convalidan la tesis y, consecuentemente, nadie puede decir que el mexicano no sea un sistema electoral democrático o que cumple con condiciones democráticas básicas. Que se puede mejorar, vuelvo a insistir, sin duda. Por cierto, ninguna fuerza política ha sido la exclusiva beneficiaria de este fenómeno de alternancia. Todos han ganado y perdido elecciones bajo la premisa democrática de que en democracia nadie gana todo, nadie pierde todo, y quien gana o quien pierde no lo hace de una vez y para siempre. No me detengo con otros datos porque de aquí no acabamos, pero no es lo único que ha hecho el INE en estos 8 años. Hemos emitido más de 121 millones de credenciales en lo que se ha convertido en un servicio público de primer orden y, por cierto, de los que mejor funciona. Hemos utilizado la gran base de datos del padrón electoral no solamente para combatir el robo de identidad, sino para garantizar el derecho a la identidad, e incluso hemos contribuido. Los problemas están en otro lado, en la baja capacidad forense de nuestro país para contribuir a la identificación de cadáveres de personas desaparecidas o de personas desaparecidas. Las cifras están ahí, se las dejo para que lo analicen. No me voy a detener en este punto porque no acabamos. Hemos realizado con éxito, instrumentado con éxito, lo que era una herencia ya
muy provechosa del Instituto Federal Electoral, es decir, nuestro modelo de comunicación política. El modelo de comunicación puede o no gustar, de hecho hay a muchos a los que no les gusta, sobre todo los sujetos obligados, pero bueno, eso es normal, pero es un sistema que funciona. Y uno de los índices para definir esto es el altísimo grado de cumplimiento que llegó en el ejercicio de revocación de mandato a un 99.70%, redondeando las cifras. Es decir, un índice altísimo de cumplimiento. Y esto es producto, sí, sin duda, de la vocación democrática y de cumplimiento de parte de los concesionarios, pero también del hecho de que el sistema de monitoreo, auditoría y eventuales sanciones funciona. Y en términos de aprecio ciudadano, pues perdón que lo diga, el INE es la institución civil con mayor credibilidad entre la ciudadanía. Eso a pesar de las intensas y sistemáticas campañas de descalificación que provienen de los actores políticos y peor aún de los circuitos gubernamentales. Algunos datos. Del lado izquierdo tienen los resultados de hace un año, de principios del año pasado, de la encuesta de cultura cívica que realizó el INEGI. El 60% de la ciudadanía confiaba entonces en el INE. Del lado derecho tienen una serie que ha realizado parametría y pueden encontrar como después de picos que nos llevaron casi al 70%, hoy el INE ronda el 64%. Vuelvo a insistir, producto de esa campaña de descalificación que es de todos conocida. Esta última hay que corregir la gráfica porque no reproduce el último trimestre, la tomé del trimestre anterior. Este es de GEA-ISA y como pueden ver, luego de esa campaña detonada en el contexto de la revocación de mandato, el INE bajó de un 70%, perdón, de un 73% inédito, estoy hablando de la gráfica de la derecha, inédito en la historia de la autoridad electoral de confianza pública, a un 60%. Falta el último trimestre que nos volvió a colocar prácticamente en el 70%. Es decir, el INE se ha remontado, ha logrado remontar esas campañas de descalificación orquestadas desde el poder. En fin, no me detengo en las cifras, ahí están. Un dato que para nosotros sí es fundamental, porque el INE es una institución que vive de la confianza pública. Y en este sentido, el mejor termómetro de la confianza es la respuesta ciudadana ante la convocatoria que el INE hace en cada proceso electoral para integrar las mesas directivas de casilla. Los funcionarios de las casillas siempre han sido en un número de potenciales de gente que ha aceptado mucho mayor al que se requiere. 3 datos. En la elección del 21 necesitamos 1.460.000 personas para fungir como funcionarios de casilla. Aceptaron después de una primera etapa, eran aptos y habían sido capacitados casi 3 millones, el doble. En la revocación de mandato, a pesar de lo controvertido de esa figura, necesitábamos a 287.000 ciudadanas y ciudadanos y casi 660.000 habían aceptado, un 230%. Y esto se repitió en las últimas elecciones de junio pasado. Necesitábamos 147.000, 340.000 aceptaron. Esa es la clave que le interesa al INE en términos de la confianza ciudadana. Reforma electoral o no, que para eso me invitaron y perdón, pero para llegar aquí creo que era indispensable hacer los preliminares que he hecho. Miren, si me preguntan, si la pregunta que me hicieron, con la que me invitaron hubiera sido, ¿es indispensable una reforma electoral? La respuesta es clara y contundente, no. La gran cita electoral en el futuro, trascendiendo esa estación no menor que serán las 2 elecciones de Estado de México y Coahuila en junio de 2023, va a ser la mayor elección de la historia, probablemente en su momento la más compleja. Alguien me va a decir, María, ya lo dijiste la pasada, sí, también la anterior y la anterior. Bueno, cada elección nos superamos porque el padrón sigue creciendo. La de 2024 va a ser una elección enorme, inédita. Estimamos que el padrón electoral en nuestras proyecciones rondará los 97 millones de potenciales electores. Y el número de cargos en disputa por la convergencia de elecciones locales con las federales va a ser el más grande de nuestra historia. Así que si la pregunta es, ¿a esa cita electoral podemos ir con el actual sistema electoral? La respuesta es clara, incontundente, insisto, sin duda. De hecho, la elección de 2021, la del año pasado, la elección federal, desde el punto de vista técnico, organizativo, de respuesta de la ciudadanía, de funcionamiento de los sistemas, de rapidez en el flujo de la información, ha sido la mejor elección que ha organizado la autoridad electoral en nuestra historia. Y estoy seguro que si no hay reforma, en el 24 tendremos la mejor elección organizada hasta ese momento por parte del INE, con las reglas actuales. Así que si se me pregunta que si no hay reforma o si el planteamiento es o no hay reforma o si no hay reforma la democracia mexicana está en riesgo, la respuesta es negativa, no, sin problemas. No es innecesaria ni indispensable. ¿Es pertinente? Bueno, siempre será pertinente una reforma electoral que mejore lo que tenemos.
siempre, siempre y cuando, sin embargo, se cumplan desde mi punto de vista por lo menos 3 condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones sin las cuales, si no se cumplen, es mejor no tener una reforma electoral? Porque hoy el sistema electoral, vuelvo a insistir, no es un problema, pero si se hace una reforma sin cumplir con estas condiciones, el sistema electoral va a ser potencial fuente de problemas que hoy no están presentes. ¿Cuáles son estas condiciones que volverían una reforma pertinente? Primero, que haya un consenso, si no unánime, lo más amplio posible entre las fuerzas políticas respecto de la definición de las futuras reglas. Ya lo advertía Norberto Bobbio. La regla de la democracia, la regla para decidir en la democracia es sin duda la regla de mayoría. Pero cuando se trata de determinar las reglas del juego político a las que todos los actores en una sociedad se deben o se van a someter, el consenso unánime de preferencia es indispensable. Porque si no, el día de mañana, y esto ya lo vivimos traumáticamente en nuestra historia político-electoral, habrá quien acusará de la falta de consenso en las reglas o en la designación de los árbitros, por cierto, el origen de todos los problemas, el origen de todos los males. Quien sea excluido es un potencial descalificador de los procesos democráticos. Y no sé si un contexto en el cual las diferencias se traducen con una simplicidad en acusar al de enfrente como traidor a la patria sea un buen contexto para construir estos consensos. Esta mañana escuchaba un promocional de un partido político, sí, de esos que pauta el INE, ¿no? De un partido político de oposición, en el que acusaba al gobierno de traición a la patria. Igual que desde el circuito gubernamental se ha acusado, incluso denunciado penalmente, a la mitad de la legislatura de traición a la patria. De veras, en un contexto en el que se ha abaratado un tema tan delicado como la acusación de traición a la patria, ¿es el mejor contexto para hacer una reforma electoral? No lo sé, ojalá. Segundo, que sirva para mejorar el sistema electoral. Si se hace una reforma electoral para dar pasos atrás, pues estamos perdidos. Si la lógica de una reforma electoral son las declaraciones públicas del todavía presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Que hace un año señalaba, y están las declaraciones allí en la prensa, que como habían cambiado ya las cosas, era tiempo de volver a las épocas en las que las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación. Pues perdónenme, tirar 30 años a la basura nunca ha sido una buena conseja a lo largo de la historia. Así que cuidado con eso. Y perdón, aquí la máxima anglosajona me parece que tiene cabida. Si algo funciona, no lo arregles, porque puedes descomponerlo. Y tercera cosa, que sea producto de diagnósticos adecuados. Si se hace una reforma a partir de rencores, de filias o fobias, si se hace una reforma con el estómago y no con la cabeza, no a partir de un diagnóstico real de lo que tenemos, pues es una reforma que de entrada tiene fundamentos erróneos y va a acabar mal. Dice el presidente de la República, lo dijo públicamente, por eso lo cito. No me interesa citar al presidente de la República, pero en Querétaro, el 5 de febrero pasado, lo dijo. Voy a proponer una reforma electoral porque ya es hora de que se acaben los fraudes y que los muertos ya no voten. Pues fraudes no hay, aparte del fraude discursivo, desde hace un buen rato. Y los muertos, desde que se constituyó el padrón electoral en 1991, ya no votan y que se ha mejorado con el tiempo. Sí, es cierto, los muertos sí todavía suscriben iniciativas de procesos de democracia directa, pero eso no es un problema del sistema electoral, es un problema de conductas fraudulentas que se resuelven aplicando la ley y sancionando a quienes cometen ese tipo de conductas fraudulentas. Estoy terminando. No, dije que no iba a hablar de ninguna de las iniciativas, pero me parece que es pertinente tener presente una serie de características inéditas que tiene la iniciativa que ha presentado el presidente de la República. Y de entrada digo, qué bueno que se presentó porque se acabaron las especulaciones. Hay claridad respecto a lo que la iniciativa y lo que el presidente plantea y la mayoría de la legislativa plantea. No sé si sea bueno o malo pretender reinventar el sistema electoral. No sé si sea bueno o malo. Bueno, creo que no es pertinente, pero hasta ahí lo dejo. Desaparecer el servicio profesional electoral, que ha sido la clave, digámoslo así, de transitar de procesos organizados políticamente a procesos electorales organizados técnicamente. No sé si sea una buena idea desaparecer a los órganos electorales de los estados,
porque alguien tendrá que hacer su chamba y hoy el INE tal como está diseñado no podría cumplir esa función, tendría que crecer. El INE no tiene presencia a nivel municipal, o oficinas a nivel municipal, los OPLE sí. No sé si sea una buena idea o no que se elijan a los consejeros electorales. Hay un estudio ya internacional que revela que en 230 realidades democráticas o pseudodemocráticas, en ningún caso a los titulares de los órganos electorales se les elige. Por algo será. A lo mejor todo el mundo está equivocado y hemos vivido en el error. No lo sé. No creo que sea una buena idea que los órganos desconcentrados del INE, que brindan funciones tan relevantes como la expedición de la credencial para votar con fotografía, tengan que desaparecer y el INE se convierta, el órgano electoral se convierta en una institución de temporal, en donde se contratan cada vez que hay elecciones a funcionarios que en realidad viven y dependen de otra cosa. No sé si sea tampoco una buena idea que el INE o el órgano electoral deje de tener el padrón electoral. En eso no han caído. La iniciativa presidencial dice que el INEC va a encargarse de imprimir la lista nominal. Ya no va a ser el responsable de tener el padrón electoral. Supongo que esto lo tendrá alguien más. Y no sé por qué se me ocurre que están pensando que sea gobernación. Desde hace mucho, bueno, si ya nos lo pidieron, ya les dijimos que no. Así que no me meto al análisis de esta iniciativa, pero sí dejo sobre la mesa 4 puntos que me parece que son interesantes, o por lo menos novedosos. Primero, se trata de la primera iniciativa, por lo menos en los últimos 30 años, que ha sido presentada desde el poder, que no refleja una demanda de la oposición por mejorar lo que se tiene, condiciones de competencia, credibilidad, equidad, ¿no? Viene desde el poder y está claro qué es lo que quiere el poder. Segunda, son intereses legítimos, me importa subrayarlo, pero es la primera vez que se presenta una reforma electoral desde el Ejecutivo. Segunda cosa, es la primera vez que se trata de una iniciativa de reforma electoral que no ha sido precedida de una amplia discusión o por lo menos de un intento de generación de consensos preliminares. Pongo 2 ejemplos. La reforma ya mencionada de 1977 ocurrió después, a lo mejor esa fue puesta desde el poder y se atendió muy poco lo que la oposición pretendía, pero hubo un larguísimo periodo de discusión pública que está condensado en esos 13 fantásticos tomos que son los foros sobre la reforma electoral, en donde entre otras cosas está el célebre discurso de Chilpancingo de don Jesús Reyes Heroles. Es decir, una enorme discusión pública a la que se convocaron a los partidos con registro y sin registro, a movimientos sociales, académicos y demás. Y la última reforma, la del 14, guste o no, bueno o malo, fue el resultado de ese gran arreglo político que se llamó Pacto por México. Hoy no. Hoy los consensos se están construyendo a partir de la iniciativa que ha sido ya depositada ante el Congreso, en un contexto, como ya decía, complejo. Tercera cosa, esta sería de prosperar una reforma electoral, y me parece que es que hay que tomarlo en cuenta, la primera reforma en el último cuarto de siglo que se pondría a prueba en una elección federal presidencial de las dimensiones de la de 2024 que ya he mencionado. En los últimos 25 años, todas las reformas se han hecho en un periodo que ha permitido su puesta a prueba en elecciones intermedias. La de 1996 se puso a prueba en la elección intermedia de 97. La reforma de 2007 se puso a prueba en la elección intermedia de 2009. La reforma de 2014 se puso a prueba en la elección intermedia de 2015. Si algo falla, estamos en la disputa por el poder político más grande de nuestra historia. No sé si sea el mejor laboratorio para testear una nueva reforma. Y sobre todo, cuarta característica, es la primera reforma electoral en los últimos 30 años, que es refundacional, que pretende una refundación del régimen. Tal vez equiparable a la de 1990, cuando nació el Instituto Nacional Electoral sustituyendo a la otrora Comisión Federal Electoral. Pero allá había una necesidad imperativa para poder darle viabilidad democrática al sistema político mexicano. Hoy no sé si sean los casos. O sea, el INEC implica, o el nuevo modelo electoral que pretende el presidente, implica una refundación del sistema electoral. Nunca hemos tenido algo semejante a lo que se está planteando y vuelvo a insistir, no sé si es el mejor momento. ¿Sería pertinente tener una reforma electoral? Pues miren, si es una reforma electoral que mejora los que yo creo que son los grandes problemas que hoy tenemos, pues sí, pero los grandes problemas no están en el funcionamiento de la autoridad electoral desde mi punto de vista, ni de las reglas y procedimientos que hoy tenemos, que podrían sin duda mejorarse todos. Creo que nuestros problemas están primero en una, hoy creo, inaceptable sobrerepresentación que está permitida constitucionalmente y que es producto de un arreglo político de hace 25 años. En su momento, en 1996, para poder aprobar la reforma, el PRI
gobierno condicionó la misma que se permitiera que el partido mayoritario pudiera tener una sobrerepresentación del 8%. Y según cuenta Muñoz Ledo, en las negociaciones empezaron con un 16%, lograron bajarlo a 18%. Pero hoy 8%, con la pluralidad política, con la intensidad de la contienda, un 8% es una distorsión grave, antidemocrática, o que en todo caso merma la calidad democrática de la representación política. Segundo, sí, se habla de racionalizar el financiamiento público. Yo también creo que hoy las cantidades de financiamiento público a los partidos incluso generan incentivos perversos, pero garantizan una cosa que en todo caso, si se replantean los montos, no debe perderse, que es las condiciones de equidad en la competencia. Y si disminuye el dinero, pues a lo mejor vale la pena cambiar la fórmula de distribución que también obedece un arreglo político de hace 25 años. No perdamos la equidad porque entonces los ahorros que tenemos en el financiamiento a la política nos van a cobrar la factura en la merma de la calidad democrática de la competencia electoral. Tercero, hay que abaratar costos. Sí, hay muchas cosas. Nuestro sistema es agarradísimo. Decíamos Marián Barbán y yo que nuestro sistema era barroco y decíamos no, es peor, es churrigueresco. Sí, hay muchas cosas que valdría la pena simplificar y que hoy son producto de los costos de nuestro sistema electoral. Que, por cierto, es falso que sea el sistema electoral más caro del mundo y es falso que el INE sea el órgano electoral más caro del mundo. Y a las cifras me remito. En este año hubo elecciones presidenciales y generales en Colombia. Claro, ellos tienen doble vuelta, pero Colombia tiene un padrón electoral 3 veces más pequeño que el nuestro. Y lo que gastó el sistema electoral, que se gastó en el sistema electoral colombiano este año, es más de lo que gastó el sistema electoral mexicano el año pasado cuando tuvimos elecciones federales. Abaratémoslo, pero la condición aquí es no pongamos en riesgo la confianza, porque entonces ahí sí se va a aplicar la máxima que de lo barato sale caro. Porque lo que más encarece nuestro sistema electoral es la desconfianza endémica que sigue presente entre nosotros. Y ya entrados en gastos, si nos relevan del secreto ministerial, como en su momento se relevó en la década de los 90, ya que después de una batalla que hasta la Corte llevó al entonces IFE, si nos relevan del secreto ministerial, como en la década antepasada se relevó al INE de los secretos bancario, fiduciario y fiscal, mucho mejor. Porque hoy el asunto está en la Corte inéditamente, porque hasta donde yo me quedé, soy constitucionalista, pero a lo mejor soy demasiado ortodoxo. La Constitución sigue diciendo que las decisiones del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables dio ahora la Corte ya le dio entrada a recursos que la Fiscalía General de la República interpuso en contra de resoluciones se supone definitivas e inatacables del Tribunal Electoral. Justamente sobre este tema, la Fiscalía no nos está dejando trascender con el argumento del secreto ministerial a las investigaciones que están realizando en casos como el de Odebrecht, el del hermano del presidente, en fin, que son también competencia del INE. Y si de paso se pueden pasar las cautelares a la sala especializada del Tribunal Electoral, yo también lo agradezco. Pero ya estoy entrando en detalles mucho más puntuales que yo creo que no tiene sentido. Simplifiquemos el sistema, veamos qué prohibiciones tienen sentido y cuáles ya no. El nuestro es un sistema abigarradísimo desde ese punto de vista y hemos cometido errores de diseño legal. Oigan, en la revocación de mandato, el presidente no puede pronunciarse. Caray, si están pidiendo su remoción, algunos dirían ratificación, todavía es remoción, ¿no? Pues digamos, hay prohibiciones que me parece son absurdas. Hay otras como aquellas que hoy obligan a los funcionarios públicos a no entrometerse y sobre todo no desviar recursos públicos a los procesos electorales, me parece que deben mantenerse. Y ya que estamos en esas, pues que el propio legislador concrete, plasme la ley algunas de las medidas afirmativas o de las acciones o de las decisiones que hemos tomado como autoridad electoral y que el día de mañana con un cambio de integración en el Consejo podrían modificarse y eventualmente se juzgue si todas las decisiones que hemos tomado son correctas y por ende valen la pena ponerse en ley para darle continuidad y estabilidad o si se nos ha pasado la mano. Y muy probablemente ha ocurrido eso. Y el legislador también tiene una función de, a través de la ley, corregir los excesos que eventualmente en la interpretación administrativa y jurisdiccional hayamos cometido las autoridades electorales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo. De verdad, un placer escucharte. Una preocupación escucharte también, por supuesto, pero esa no es tu culpa. Jackie quiere hacer un comentario y lo vamos a limitar a un solo comentario para poder pasar a la siguiente mesa. Adelante, Jackie. Muchas gracias. Hay una preocupación que yo tengo y es qué tanto las violaciones a las normas electorales, por ejemplo, lo que tiene que ver con intervención de funcionarios indebidamente en procesos como la revocación de mandato,
y la dificultad para poder hacer que efectivamente las sanciones puedan llevarse a cabo, ¿no? Entonces, Sí. quisieras que nos comentaras rápidamente porque esa es una preocupación fuerte. Al contrario, Jacqueline, es una preocupación colectiva. Y en efecto, lo que hoy estamos viviendo lo vemos con preocupación desde los órganos electorales, una especie de desafío al orden, a las reglas del juego. Que haya irregularidades, que haya violaciones a las reglas del juego, ocurre en todos lados. Por eso estamos hablando, pero no me voy a meter aquí de canta, ¿no? Y a distinguir el orden jurídico del orden moral o del orden natural todavía, ¿no? Es normal que en un orden jurídico tenga violaciones. Por eso el orden jurídico plantea, de nuevo, introducción al estudio del derecho, trae consigo el elemento de coacción, es decir, la autoridad que sanciona, que está facultada para sancionar violaciones. ¿Y qué pasa cuando, a pesar de esas sanciones, las violaciones se perduran, o peor aún, cuando no se acatan las resoluciones en esa función de vigilancia del orden jurídico que tienen las autoridades? Pues el orden jurídico puede entrar en crisis. Kelsen diría que cuando un orden jurídico o una norma pierde eficacia porque no cumple su propósito, esa norma, incluso la pérdida de eficacia es una de las causales de derogación de la propia, según Kelsen. Y ese es justamente el límite en el que nos hemos, con preocupación, visto colocado el sistema electoral actualmente. Una reflexión en este sentido. Primero, yo creo que, y como autoridad electoral te lo digo, yo creo que hay ciertas actuaciones en la aplicación de la ley que podrían ser jurídicamente válidas, o sea, en este intento de vinculatoriedad, dirían los anglosajones, compulsoriedad, o sea, tratar de, es un neologismo, tomándolo, tratar de llevar a los últimos extremos la potencia de la autoridad electoral para hacer cumplir sus resoluciones, pero mucho me temo que políticamente es lo que se quieren. De veras, el INE podría eventualmente ejercer la facultad del arresto como última resolución. Vamos a mandar a arrestar a quien dice no le hagan caso al INE porque ya se van. Híjole, yo no sé si eso es lo que se está buscando en una lógica que yo creo que ha estado permanente de desafío-confrontación con la autoridad electoral para tratar de colocar a la autoridad electoral en donde no está y en donde no debe estar, es decir, como contraparte de algún poder o de algún partido político. El INE no lo es y hay múltiples ejemplos de cómo hemos aplicado la ley a pesar de que se dice de manera sesgada, de manera equilibrada a todos los actores políticos. Ese es el problema en el que estamos, Jackie. Y en efecto, hay un problema de diseño legal, no solamente de actuación, de actitud. ¿Cuál es ese problema de diseño legal? Sobre todo el que tiene que ver con los servidores públicos, que las autoridades electorales, salvo alguna sanción económica, pero que no es extensible a todos los servidores públicos, es más, las sanciones económicas por violaciones a la ley electoral a personas se aplican en cuanto a individuos, no en cuanto a servidores públicos, porque a los servidores públicos lo que la ley prevé como sanción es que una vez que se determina por parte de las autoridades electorales, se le da vista al superior jerárquico para imponer la sanción. Problemas, hay funcionarios que no tienen un superior jerárquico claro, un gobernador, por ejemplo. Lo que ha optado el INE es por dar vista a los congresos. Y aquí la historia nos revela que hay de tres sopas. O los congresos efectivamente han llegado a sancionar económicamente o de alguna otra manera al servidor público infractor, o bien los congresos han guardado el expediente en el cajón y no se ha hecho nada, impunidad, o bien los congresos nos han contestado, no, desde nuestro punto de vista no hay irregularidad. Óyeme, si no te estoy dando vista para que juzgues si estuve bien o mal, te estoy dando vista, ya la sanción está determinada. Te estoy dando vista porque tú eres el órgano ejecutor de la sanción. Bueno, ahí está un problema de diseño. Y cuando estamos hablando de la administración pública, pues ¿quién es el superior jerárquico del secretario de Gobernación, por decir algo? Pues el presidente de la República. Y si el propio presidente de la República es el que alienta ese tipo de violaciones, o peor todavía, ¿quién es el superior jerárquico del presidente? No lo digo yo, porque el INE afortunadamente no sanciona al presidente de la República, no lo ha sancionado, ha dictado medidas cautelares en su contra. Quien lo ha sancionado, o por lo menos determinado que ha violado más de una vez, más de una decena de veces la Constitución, ha sido el Tribunal Electoral. ¿Qué pasa allí? Pues bueno, yo creo que tenemos un problema de diseño legal. Y yo creo que la solución, como ocurre en todas las democracias constitucionales, incluida la nuestra, con facultades, ahí sí, aquí está Javier, me corregirá, él es el joven constitucionalista,
que tuvo buenos maestros, ¿no? Perdón. Fue alumno mío, perdonen. Fue mal gusto, no debía haberla hecho. Ofrezco una disculpa. Pero la Suprema Corte de Justicia sí tiene una facultad de cumplimiento extrema, pero constitucionalmente garantizada, establecida, que es la remoción del funcionario público infractor. Y eso no está claro si la tiene el Tribunal Electoral o no. Pero como aquí no hay que estar jugando con interpretaciones, menos en un ámbito tan delicado como el derecho sancionatorio, yo creo que si vamos a una reforma electoral, visto lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, que es grave porque no es la primera vez que hay incumplimientos a lo que dice la autoridad electoral, pero sí es la primera vez que estamos viendo una actitud sistemática, reiterada y, me atrevo a decir, incluso orquestada, porque no estamos hablando de un infractor reiterado que actúa individualmente, sino de un conjunto de infractores. Y vuelvo a insistir, no es el INE el que lo dice el Tribunal Electoral, porque él es el que determina si hay violaciones o no en este tipo de materias, es decir, violaciones cometidas por funcionarios públicos a las normas electorales. Creo que una buena reforma sería la de darle al Tribunal Electoral la facultad de eventualmente, en caso de incumplimiento de sus resoluciones, la eventual remoción del funcionario. Sé que estamos hablando de cosas muy delicadas, pero hay que poner en la balanza dos cosas, Jackie. El Estado de Derecho y la vigencia de un orden constitucional, o la impunidad por el otro lado. Entonces, pues bueno, yo creo que una reforma debería ir por allá, pero no sé por qué creo que en las iniciativas esto no se ha planteado, ni será objeto de grandes discusiones, con lo cual creo que pues es un ejemplo adicional pues de cómo, no sé si las miras están bien calibradas, ¿no? Si esta es una reforma que está procesándose con adecuados y pertinentes tiros de precisión, o más bien es producto de una retórica que, si es así, no nos va a llevar a ningún lado bueno de prosperar. Muchísimas gracias, doctor.